Mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Pero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado llegué, fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Para todo ya interceder, mortales pasos. En la cruz donde no vi la luz y mi carga del pecado llegué, pues allí por fin yo vi a Jesús y siempre conoceré. Aunque Él se fue, conmigo está el Consolador. El guía que me llevará al reino del Señor. Pero en la cruz donde no vi la luz y mi carga de pecado dejé, fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él conoceré. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos la gracia, Señor, por esta noche que ha comenzado esta noche, Señor, y acompáñanos en tu estudio de esta palabra. Vamos a estudiar, Señor, la parte 3 del libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Estamos en la parte 3 porque el capítulo está muy largo, Señor. Acompáñanos con tu estudio. Bendice a cada oyente en este canal. Pon tu espíritu en ellos. Si hay algún enfermo, Señor, sánalos, Señor, si es tu santa voluntad también. Si hay algún problema, Señor, en sus matrimonios, si hay casados en este canal, en este suscritos, hermanos suscritos que tienen sus esposas, y hay algún problema en sus matrimonios, pues yo les pido, Señor, que les bendiga su matrimonio también. Bendice a los esposos, a las esposas también, a los, Señor, que tú sabes que el enemigo viene a destruir, a ahogar, Señor, y tú vienes a edificar. Sí, pero ¿cómo destruye el enemigo? Cuando la pareja se aparte de tus caminos, cuando tu pareja, cuando las parejas se aparten y ponen a Dios a un lado, y luego viene el enemigo y comienza la cizaña y comienza a poner división, y luego se pierde el amor que tiene, Señor, los dos, esposo y esposa, Señor. Yo oro por los esposos, esposas, Señor. Oro por los hijos de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Que los protejas cuando vayan a estas escuelas de Babilonia, Señor. Sácanos de las ciudades a tiempo, Señor, tiempo dedicado para salir, Señor, al campo, Señor, si es posible. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, los enfermos, Señor, también. Nuestros pastores fieles que están predicando este mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Tú acompáñanos en tu palabra en este momento. Úsame a mí como instrumento, Señor. Perdona mis pecados antes de todo, Señor. Purifica mi mente y mi corazón siempre, cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar con nuestro tema de esta noche. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis de Uriah Smith. Es el tomo 2 de Daniel Apocalipsis, pero vamos a comenzar a estudiar la parte 3 del último mensaje a un mundo impío, parte 3, ¿verdad? Vamos a hacer 1 hora y 10 minutos, 20 minutos máximo, si es posible, y vamos a avanzar en lo más que podamos, ¿verdad? Acompáñanos en nuestra lectura de esta noche. Antes de todo, quiero invitarlos al templo en este día.
Aquí está el templo. 1130 Roberta Avenue, Glendale, California 91201. ¿Verdad? Bueno, vamos de vuelta a nuestro estudio de esta noche. ¿Qué significa Babilonia? Es la pregunta. Aquí donde estábamos la semana pasada, aquí donde yo le paré. Y estaba yo tan en la inspiración del Espíritu Santo que le quería seguir dándole. Pero vamos a refrescar nuestra memoria. En la semana pasada estábamos pasando el mensaje del primero y luego también el segundo mensaje en los últimos 3 temas que hemos hecho, ¿no? Son los 2 temas que diga. Este es el tercero. Ahora vamos a hablar qué significa Babilonia, ¿verdad? Y vamos a darle hasta explicarle varios, ¿verdad?, detalles vamos a explicar varias cosas ahora. También ha caído Babilonia, también vamos a explicar eso. Y vamos a ver si hacemos unas 3, 4 páginas hasta la página, vamos a ver, tengo que buscarle allí, vamos a llegar a la 97, 93, ahí vamos a parar. Vamos a parar donde dice, la congregación dijo, ese no es, no, pensé que era otra sección, pero no, vamos a darle hasta la página. Hay mucha explicación sobre Babilonia, ¿no? Si tenemos que explicar todo lo que es Babilonia ahora, mientras no haya un término, bien, hasta la página 197. Ahí le vamos a parar el día de ahora, ¿verdad? Porque es mucha información y largo el tema, ¿verdad? Vamos a comenzar con aquí. Aquí le vamos a poner la parte 4. Part 3, finish, y bueno, part 4 está start. Aquí, ok. Vamos a entrar hasta la página 197. Ahorita le vamos a ¿dónde está la hojita? Por aquí tenía la hoja. Bueno, vamos a ir. Comencemos ya con esta lectura. ¿Qué significa Babilonia? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa la Iglesia Universal Mundana, después de haber visto que no puede ser ninguna de otras dos cosas, a las cuales el término se podría aplicarse, debe significar esto. Pero no nos vemos reducidos a esta clase de raciocinio con respecto al asunto. Babilonia se la llama una mujer, en el símbolo de una mujer representada una iglesia. Interpretamos la mujer de Apocalipsis 12 como significado una iglesia, como un significado. La mujer de Apocalipsis 17 debe interpretarse indudablemente como significado también una iglesia. El carácter de la mujer determina el carácter de la iglesia representada. Una mujer casta representa una iglesia pura. Una mujer vil representa una iglesia impura o apóstata. La mujer Babilonia es ella misma una ramera. La mujer Babilonia es ella misma una ramera y la madre de hijas semejantes a ella. Esta circunstancia, como el nombre mismo, demuestra que Babilonia no se limita a un solo cuerpo eclesiástico, sino que debe componerse de muchos. Debe abarcar a todos los que tienen naturaleza semejante, a representar todas las iglesias corrompidas y apóstatas de la tierra. Esto explicará tal vez el lenguaje de Apocalipsis 18:24, el cual nos indica que cuando Dios demanda de la gran Babilonia la sangre de sus mártires, se hallará en ella la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea que durante la época
de la Edad Media, la iglesia, la ramera, ha perseguido y matado inocentes personas, nada más por su fe, porque aman a Jesús. Por el nombre de Jesús han derramado, han matado personas. Es lo que dice la historia. ¿Y se vuelve a repetir? Sí, se va a volver a repetir. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios fuerza, poder para poder resistir lo que viene, porque lo que viene, viene. Pero, anyways, vamos a seguir lo que dice el pastor, lo que dice el Señor a través del pastor Uriah Smith, porque nosotros somos instrumentos. El pastor Uriah Smith fue un instrumento de Dios, fue utilizado por Dios para darnos estos bonitos temas que estamos estudiando, ¿no? ¿Verdad? Algunos no están de acuerdo en ciertos puntos, pero lo demás está bien. Algunos, yo sí estoy de acuerdo con lo que estoy aprendiendo con él. No, hace unos videos atrás me pareció que decía de que Uriah Smith, que la iglesia apostólica o romana, no sé, que no era como Babilonia, pero es la ramera y que no sé qué, algo así, tal vez lo malentendí yo, ¿verdad? Tal vez ustedes, que leen estas cosas junto conmigo, tal vez lo entendieron de otra forma, pero es lo que yo pensé, pero yo le voy a decir en mis estudios personales, para mí, la iglesia romana apostólica es Babilonia, junto con las iglesias caídas. Ese es mi punto de vista personal, es lo que yo he aprendido y me han enseñado, pero aquí Uriah Smith enseña un poco diferente por lo que yo leí, ¿no? Pero el punto que yo, en mis otros estudios que he estudiado con diferentes pastores en teología y todo, es Babilonia, pero es la Babilonia antigua que cayó hace años, hace tiempo, ella cayó, pero el mensaje del primero y el segundo ángel que se predicó en 1833 y en 1844, los dos mensajes del primer mensaje y segundo, fue el tercero, después vino el tercero más adelante, después de 1844, el mensaje del tercer ángel se fue predicado, el 1, el 2 y el 3, pero voy a enfocarme a explicarle el 3. El 3, cuando dice, ha caído Babilonia, entonces ¿qué Babilonia cayó? Esa es la pregunta. ¿Qué Babilonia cayó? La Babilonia que cayó en aquel tiempo fueron los protestantes, las iglesias protestantes, porque ellos negaron el mensaje del primero, el segundo y luego el tercer ángel. Y como Dios les dio el primer mensaje y el segundo, y no los quisieron aceptar. Había remanentes que salieron de ahí, sí, se estaban saliendo de sus iglesias para unirse con los mileritas, y al fin y al cabo, como vino el chasco también, pues muchas iglesias se apartaron, se fueron, muchos miembros se fueron, algunos se fueron al mundo, otros se siguieron poniendo fecha y otros. Pero el punto es, mis hermanos, que la mayoría del movimiento protestante negó los mensajes. No querían saber nada. Entonces, por eso es de que vino el tercer mensaje. Ha caído Babilonia, la gran ramera. ¿Por qué? Porque como rechazaron el mensaje, ahí es donde se declaró la caída de Babilonia, de que eran las iglesias protestantes. Babilonia se considera no solamente la iglesia católica, que la iglesia católica cayó hace tiempo, sino que las hijas de ella. ¿Ve? Eso es lo que quiso explicar Uriah Smith en los otros temas atrás. Pero en Babilonia, sí, se puede decir que sí, porque solamente trae confusión. Y ahí está, hay un montón de confusión y de ahí vienen las falsas doctrinas de todos modos. ¿Ve? Así de simple. Bueno, sigamos estudiando. A través de los siglos, casi todo país de Europa ha tenido su iglesia oficial del Estado. Y la mayoría de esos países tienen actualmente sus religiones establecidas que se oponen celosamente a los disidentes. Babilonia ha embriagado a todas las naciones con el vino de su fornicación, es decir, con sus falsas doctrinas, es lo que estaba yo hablando desde hoy. De ahí vienen las falsas doctrinas, de Roma, del Vaticano, de todos esos lugares. Ahí, bueno, sigamos. Por lo tanto, no puede simbolizar una sola iglesia mundana universal. La gran ciudad Babilonia se compone de tres divisiones, dice, ¿ve? Por lo tanto, no puede simbolizar sino la iglesia mundana universal. La gran ciudad Babilonia se compone de tres divisiones. Ve, ahí está explicando bien. La gran ciudad de Babilonia, no solamente
una institución, es varios, es más, Babilonia es grande. ¿Ve? La gran ciudad de Babilonia se compone de 3 divisiones. Así también las grandes religiones del mundo pueden disponerse en 3 agrupaciones. ¿Eh? Ahí está. La primera, que es también la más antigua y difundida, es el paganismo. Ahí está el paganismo, que se simboliza por separado bajo la forma de un dragón. La segunda es la gran apostasía papal, simbolizada por la bestia. La tercera son las hijas descendientes de aquella iglesia, simbolizadas por la bestia de 2 cuernos, aunque no las abarca todas, aunque no las abarca todas. La guerra, la opresión, la conformidad con el mundo, el formalismo religioso, el culto de Mamón, o sea, ya sabemos, bueno, así dice Mamón, la búsqueda de los placeres y la conservación de muchísimos errores de la Iglesia Católica Romana identifican con triste y fiel exactitud la gran mesa de las iglesias protestantes como una parte importante de esta gran Babilonia, objeto de la advertencia. Un examen de la conducta seguida por la iglesia protestante en ciertas oportunidades lo demostrará aún mejor. Cuando Roma tuvo el poder, destruyó vastas multitudes de aquellos que ella llamaba herejes. La iglesia protestante ha manifestado el mismo espíritu. Mira, el mismo espíritu, lo atestigua la hoguera en la cual hicieron morir a Miguel Serveto. Los protestantes de Ginebra, con Juan Calvino a la cabeza, lo atestigua. Ok, voy a volver a leer. Juan Calvino o sea, dice aquí que los protestantes están repitiendo las cosas que pasó con Roma, que persiguen a los herejes. Y miren lo que dice, lo testifica la hoguera en el cual hicieron morir a Miguel Serveto, los protestantes de Ginebra, con Juan Calvino a la cabeza. Lo atestigua la larga opresión de los disidentes por la iglesia anglicana. Lo atestigua el hecho de que aún los padres puritanos de la Nueva Inglaterra ahorcaba a los cuáqueros y azotaban a los bautistas, a pesar de que ellos mismos habían debido huir de una opresión similar de parte de la iglesia anglicana. Pero estas cosas, dirán algunos, pertenecen al pasado, dice. Es verdad, pero demuestran que cuando las personas gobernadas por fuertes prejuicios religiosos pueden ejercer coerción sobre los disidentes, no saben negarse a hacerlo, y a esta debilidad se la ha de ver en los Estados Unidos como cumplimiento ulterior de la profecía final de Apocalipsis 13. O sea que se repite aquí en Estados Unidos, de los protestantes van a poner leyes estrictos, y ahorita ya se está viendo esas cosas, hermanos, pero no es que el Estados Unidos lo vaya a imponer, sí lo van a poner, pero por órdenes del pueblo, que ahorita ya se vienen las marchas hoy en día y están presionando a los políticos que pongan una ley que demanda la marca a la bestia. Si el falso día de oración es el domingo, y eso es lo que quieren poner, la marca de la bestia. Hay que tener mucho, hay que orar siempre. Cristo quería que su iglesia fuese una. Oró para que sus discípulos fuesen una cosa, como él y su Padre eran una cosa, porque esto daría poder a su evangelio y inducirla al mundo a creer en él. En vez de esto, consideramos que la confusión que existe en el mundo protestante, las muchas paredes
divisorias, me cuesta pronunciar ciertas palabras, por eso ustedes están leyéndolo conmigo, para que saben lo que quiero leer, ¿verdad? Que me cuesta pronunciar, esta palabra me cuesta pronunciar también. Divisorias que lo separan de unas redes sociales y muchos credos tan discordantes como las lenguas de aquellos que fueron dispersados cuando edificaron la Torre de Babel. Dios no es actor de esto. El estado de cosas que la palabra Babilonia describe apropiadamente. Se usa esta palabra evidentemente con este propósito y no como un término de oprobio. En vez de llenarse de resentimiento cuando se menciona este término, la gente debiera más bien examinar su situación y ver si en su fe o práctica se ha hecho culpable de tener una relación con esta gran ciudad de la confusión. En tal caso, debe separarse inmediatamente de ella. ¡Qué tremendo! Y yo miro que ahorita las iglesias están muy metidos en el paganismo. En las iglesias que están en la apostasía, claro, los templos están celebrando Navidad y todas esas cosas, hermanos, que terrible. O el San Valentín, hay iglesias hasta que celebran el Halloween. ¡Qué terrible, hermanos! Tenemos que inmediatamente, si hay un miembro cristiano metido en una de esas iglesias locales, tiene que salirse de ahí inmediatamente. Hay que gemir y clamar primero, hay que hablar con los dirigentes de la iglesia local, están en apostasía, están mal, eso tiene que parar, no más, hay que parar el paganismo, hay que parar todo eso, y si no hacen caso, bueno, entonces hay que salir de ahí, ahí dice, hay que separarse inmediatamente. El mensaje del cuarto ángel dice, salir entre medio de ellos para que no se participe de sus plagas y de sus pecados. No se participe de sus pecados y de sus plagas. El mensaje del cuarto ángel ya está comenzando a ser proclamado en este día. Se está haciendo en un fuerte gran clamor y va a estallar todo esto, hermanos. Es impresionante lo que va a pasar. Pero los que se quieren ahí y no hacen caso a la amonestación del Señor, van a perder su salvación y van a recibir la marca de la bestia por hacerle caso al hombre en vez de a Dios. Los pensamientos suyos no son los del Señor. No, ni los míos, que yo soy un ser humano. El Señor tiene otro plan en su mente para cada uno de nosotros. Sí. Uno otra vez piensa, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Hay que dedicarle un día al Señor. No, hay que dedicarle el día que Él está exigiendo que le dediquemos. La Biblia habla que el día del Señor es el séptimo día de la semana, el séptimo día es el sábado. Y en la Biblia está el sábado y eso es lo que Dios, cuando Dios reposó el sábado, Él dice que bendijo y lo santificó. Y ese día no puede ser, no le puede quitar la santidad ese día. ¿Sí, verdad? Y ella lo ha explicado varias veces este asunto. Pero sigamos, vamos a seguir a la lectura porque si no, no vamos a terminar a tiempo. Aquí dice Jerry Smith que debemos de salir de ¿qué? De la corrupción, de la confusión y de la corrupción. ¿Okay? La verdadera iglesia es una virgen casta. 2 de Corintios 11:2. La iglesia que se ha unido en amistad con el... también, si hay una iglesia que se une con la ramera, hay que salir también de ella. No debemos de asociarnos con ninguna organización pagana. Ninguna. Hay que apartarnos. Somos un pueblo ¿qué? Peculiar. La verdadera iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? La iglesia es una persona que está consagrada a Dios. No es una institución. Es un grupo de personas. 2 o 3 con gran nombre. Ahí está entre medio de usted. Esa es la iglesia de Cristo. No es una institución grande que la iglesia, la conferencia, la conferencia. No. Hay iglesias metidas ahí, hay gente fiel ahí, sí. Hay gente que ama al Señor ahí, pero la iglesia verdadera está consagrada al Señor. Apartada del mal. Mira lo que dice aquí. La verdadera iglesia es una virgen casta. 2 de Corintios 11:2. La iglesia que se ha unido en amistad con el mundo es una ramera. Es una ramera.
Esta es la de verdad duele. Es esta relación ilícita con los reyes de la tierra lo que lo constituye la gran ramera de Apocalipsis 17. Así también la iglesia judía desposada al principio con el Señor. Jeremías 2, 3, 31, 32. Se transformó en ramera, Ezequiel 16. Cuando esa iglesia apóstata de Dios fue llamada Sodoma, Sodoma, Isaías 1, así como la gran ciudad Babilonia se llama así en Apocalipsis 11, la unión ilícita con el mundo, de la cual es culpable Babilonia, es una prueba positiva de que este nombre no significa el poder civil. El hecho de que los hijos de Dios están en su medio inmediatamente antes de su destrucción es prueba de que profesa ser un cuerpo religioso. Por estos motivos es muy evidente que Babilonia del Apocalipsis es la iglesia profesa que se ha unido con el mundo. ¿Ve? Ahí está. Ahora bien, ahora miren lo que ahora vamos a ver. Y ahora ya sabe lo que es la palabra Babilonia. Ahora ya sabe. Ahora vamos a explicar lo que es ha caído Babilonia. ¿Qué es ha caído? A esto es lo que vamos a explicar, porque parece que lo quise explicar en de hoy. Vamos a explicar a ver qué dice el Julius Smith en sus puntajes. La caída de Babilonia recibirá ahora nuestra atención. Después de ver qué constituye Babilonia, qué es Babilonia, o qué es lo que le constituye, no será difícil decidir qué significa la declaración de que ella cayó. Como Babilonia es una ciudad literal, tampoco puede ser literal a su caída, dice. No es literal, solamente es todo lo que está en Babilonia es simbólico. Algunas cosas son literales, pero hay algunas que son simbólicas. Y como este es simbólica, como dice aquí. Mira, como Babilonia no es una ciudad literal, tampoco puede ser literal su caída. ¿Va? Ahí está. Ya hemos visto cuán absurdo sería esto esto. Además, la misma profecía establece la más clara distinción entre la caída y la destrucción de Babilonia. Babilonia cae antes de ser derribada con violencia como una piedra de molino arrojada en el mar y ser completamente quemada con fuego. Por lo tanto, la caída es espiritual. La caída es espiritual, pues después de ella, la voz se dirige a los hijos de Dios, que están todavía en relaciones con ella y les dice, salid de ella, pueblo mío. Luego da inmediatamente la razón, porque no se es partícipe de sus pecados y que no reciba de sus plagas. Babilonia sigue, por lo tanto, existiendo. Babilonia sigue, por lo tanto, existiendo en el pecado. Y sus plagas la han de alcanzar en un momento futuro después de su caída. ¿Ve? Ahí está. Ahora, lo que aplica la expresión Babilonia es exclusivamente al papado, sostiene que la caída de Babilonia es la pérdida del poder civil por la iglesia papal. Debido a su caída, Babilonia llega a ser guardia o guarida de espíritus inmundos. Y no, me estoy cansando los ojos. Ok, la caída dice, y luego, ¿qué dice? ¿Qué más? Civil, y los hijos son llamados a salir de Babilonia a causa del aumento de su pecaminosidad que resulta la caída. Pero la pérdida del poder temporal del papado no constituye una razón adicional por la cual el pueblo de Dios debe abandonar esa iglesia. Wow, ¿ve? Los hijos de Dios son llamados a salir ¿de dónde? De Babilonia, a causa del aumento de pecaminosidad que resulta de la caída.
Pero la pérdida del poder temporal del papado no constituye una razón adicional por la cual el pueblo de Dios debe abandonar esa iglesia. Ahora, Babilonia sufre esta caída espiritual porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor del vino de su furor, no ira, sino intensa pasión de su fornicación. Esto puede referirse a una sola cosa, a saber, las falsas doctrinas. Ella corrompió las verdades puras de la palabra de Dios y embriagó a las naciones con fábulas placenteras bajo la forma del papado, suplantando el evangelio y sustituyó por un falso sistema de salvación. Por la doctrina de la Inmaculada Concepción niega que en Cristo habitó Dios en la carne. ¿Cómo? Por la doctrina de la Inmaculada Concepción niega que en Cristo habitó Dios en la carne humana. Procuró hacer a un lado la mediación de Cristo y colocó en su lugar otro sistema de mediación. Intentó quitar el sacerdocio de Jesús y sustituirlo por un sacerdocio terrenal. ¡Qué tremendo! Tremendo. ¡Wow! Hizo depender de la salvación de la confesión a un hombre mortal. Y así separó al pecador de Jesús, el único por medio de la cual puede ser perdonado sus pecados. Rechaza la salvación por la fe. Rechaza la salvación por la fe. Heregia condenable la reemplaza por la doctrina de la salvación por las obras. Su blasfemia culminante es la doctrina de la substanciación o sacrificio idólatra de la misa, de la idólatra de la misa, al que ella da al mismo valor que al de la cruz, como la de la cruz, y declara que en algunos sentidos tiene ventaja sobre el Calvario, porque en él se realiza la obra de nuestra redención. Entre las doctrinas que ella enseña contrariamente en la palabra de Dios, pueden mencionarse las siguientes: la sustitución de la tradición y la voz de la iglesia como guía infalible en lugar de la Biblia. ¿Ves? O sea, que quiere decir que la iglesia romana dice que ellos están sobre la Biblia y la Biblia está abajo. O sea, y no es así. Una iglesia tiene que estar bajo la Biblia. Quiere decir, la palabra de Dios está encima y el pueblo de Dios así. Quiere decir que la palabra es el que manda. La Biblia es el que dice lo que tenemos que ser. Y nosotros tenemos que seguir la Biblia y no al hombre. ¿Ves? La Biblia está sobre la iglesia, no el hombre sobre la Biblia. La palabra de Dios, la voz de Dios es la palabra eficaz que es esta, la palabra de Dios. Amén. Ahora, sigamos. El cambio del día del sábado o reposo, dice aquí, del cuarto mandamiento o el séptimo día por la fiesta del domingo como descanso del Señor y recuerdo de su resurrección, institución que nunca ha sido ordenada por Dios y que no puede conmemorar apropiadamente aquel suceso, engendrado por el paganismo como la desenfrenada fiesta solar de todos los tiempos paganos. El domingo fue llevado a la pila bautismal por el Papa y cristiano como institución de la Iglesia evangélica. Así se hizo la tentativa de destruir el monumento recordativo que el gran Dios había levantado para conmemorar su magnífica obra de la creación, y se procuró erigir otra en su lugar para conmemorar la resurrección de Cristo, sin motivo, puesto que el Señor mismo había provisto ya una institución con este propósito en el bautismo por inmersión. La doctrina de la inmortalidad del alma natural, la doctrina de la
la doctrina de la inmortalidad del alma. Esta también proviene del mundo pagano. Y fueron los padres de la iglesia quienes introdujeron esta doctrina perniciosa como parte de la verdadera divina. Este error anula las dos doctrinas bíblicas de la resurrección y del juicio general y abre una puerta al espiritismo moderno. De este error brotaron otras doctrinas funestas, como el estado consciente de los muertos, el culto de los santos, la mariolatría, el purgatorio, las recompensas dadas al morir, las oraciones de los y los bautismos en favor de los muertos, los tormentos eternos, a la salvación universal. La doctrina de los santos como espíritus desencarnados hallan su herencia eterna en regiones lejanas y indefinibles, más allá de los límites del tiempo y del espacio. Ella desvió a multitudes de personas de la enseñanza bíblica de que esta tierra ha de ser destruida por el fuego en el día del juicio y perdición de los impíos, y de que sus cenizas la voz de la omnipotencia hará surgir una tierra nueva, que será el futuro reino eterno de la gloria de los santos, poseerán como herencia eterna. El bautismo por aspersión en vez de la inmersión, que es el único modo bíblico de bautizar, de conmemorar adecuadamente la sepultura y resurrección de nuestro Señor, de acuerdo al fin del cual estaba destinado, a corromper este rito y al destruirlo como recuerdo de la resurrección de Cristo. Se preparó el terreno para poner en su lugar otra cosa, a saber, del descanso dominical. La enseñanza de la venida de Cristo es un acontecimiento espiritual y no literal, que se cumplió en ocasión de la destrucción de Jerusalén, o se está cumpliendo en ocasión de la conversión de la muerte o por medio del espiritismo. Muchísimos se han visto inducidos por tales enseñanzas a oponerse categóricamente a la doctrina bíblica de que la segunda venida de Cristo es un suceso definido, futuro, literal, personal y visible, que resultará en la destrucción de todos sus enemigos, pero traerá la vida eterna a todos sus hijos. La doctrina de un milenario, la doctrina de un milenario temporal o 1000 años de paz. 1000 años de paz, prosperidad y justicia por toda la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Esta doctrina está especialmente destinada a cerrar los oídos de la gente para que no oigan las advertencias de que se acerca el segundo venimiento. Y esto adormecerá probablemente a tantas almas en un estado de seguridad carnal, de que la conducirá a su ruina final, como cualquier herejía que haya adiado jamás el gran enemigo de la verdad. Qué tremendo lo que estamos ahí analizando, hermanos. Tremendo. Ahora vamos a explicar el significado de la caída de Babilonia. Ya todas esas doctrinas que repasamos ahorita, que enseña la iglesia romana apostólica, eso se ha infiltrado en la iglesia protestante hoy en día. Por eso es que se llama Babilonia. Así simple, confusión. Que el alma sale volando, que cuando muere el muerto se va al cielo, y con que se va al infierno. Esa es una enseñanza de Babilonia, regia. Hermanos, la Biblia sí habla del infierno, ahí menciona, pero esa palabra infierno fue añadida. No existe en el original, sino que se llama, le ponen ahí Soel, la palabra Seol, o Hades también, que quiere decir la palabra sepulcro. La palabra infierno en la Biblia, hay una parte donde sí cuaja la palabra infierno, pero
Hay un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que, donde dice, el mar soltará sus muertos y el infierno soltará sus muertos, o algo así dice. Tengo que buscarlo, ahí está en Apocalipsis, pero y cuando dice el infierno va a soltar sus muertos, no quiere decir que quiere decir que el sepulcro va a soltar a los muertos. Es lo que quiere decir esa palabra. Cuando tú estudias bien y repasas también y los textos, o sea, cuando estás estudiando teología ahí, te enseñan de que hay ciertas palabras que no van ahí, que no existen en las escrituras, en los manuscritos de la Biblia, que están escritos en hebreo o en arameo o griego. Hay cosas que son añadidas. ¿Para qué? Solamente lo hicieron para que podamos entender un poquito la Biblia y también a ciertos teólogos que creían que se veía y que tenían esa idea de que hay un infierno, pero no lo hay. El infierno va a existir, sí, en el futuro. O sea, estamos hablando de un infierno con fuego, ¿no? Eso me refiero yo, ¿eh? Ah, o sea, un lugar de azufre, de fuego, pues. Por eso es de que eso va a ser el final, al final de todo, cuando resucitan los impíos. Bueno, ese es otro tema que vamos a explicar en otro día. Ahora sigamos explicando. Significado de la caída de Babilonia. Y llegando ahora más particularmente a la aplicación de la profecía referente a la caída de Babilonia, vemos la situación del mundo religioso en relación con la posibilidad de un cambio tal y cuando el momento de que se proclame, el momento que se proclamase el segundo mensaje, juntamente en el momento de su, el cambio de, cuando llegó el momento de que se proclamase el segundo mensaje, juntamente con el primero hacia 1844. El paganismo no era sino apostasía. El paganismo no era sino apostasía y corrupción en el principio y lo es todavía. Ninguna caída espiritual es posible en él. El catolicismo romano había estado en una condición caída durante muchos siglos, pero las iglesias protestantes habían iniciado la gran reforma de la corrupción papal y habían hecho una noble obra. Se hallaban en una palabra, en una posición, se hallaban en una palabra y una posición que les permitía sufrir una caída espiritual. Es por lo tanto inevitable la conclusión de que el mensaje que anuncia la caída se refería casi por completo a las iglesias protestantes. ¿Ya? Ahí está claro. Es lo que estaba yo explicando desde hoy. Puede preguntar a alguien por qué no se hizo antes este anuncio si una parte tan importante de Babilonia había caído desde hace tanto tiempo. Esta es la respuesta. No se podía decir que Babilonia en conjunto había caído mientras una división de ella permaneciese en pie. Eso es lo que yo quería saber. Esta es la respuesta, es lo que yo quería saber. No podía anunciarse antes que la condición del mundo protestante empeorase y éste hubiese sacrificado la verdad, o sea, la única senda del progreso. Cuando esto sucedió y el protestantismo experimentó una caída espiritual, pudo hacerse el anuncio concerniente a Babilonia un conjunto como no podía verse antes. Ha caído Babilonia. Tal vez convenga averiguar algo más acerca de cómo habría de aplicarse en este tiempo a las iglesias protestantes la razón de la cual se atribuye la caída de Babilonia, a saber por qué hizo beber de todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. La respuesta es, se les aplicaría en forma muy pertinente. La culpa de Babilonia escriba en su confusión de la verdad y sus falsas doctrinas consiguientes. Debido a que las
propaga laboriosamente y se aferra a aquellas cuando se le ofrecen la luz y la verdad que las habrían de corregir. Se halla en una condición caída. En el caso de las iglesias protestantes había llegado el momento de subir a un nivel religioso más alto. Podían aceptar la luz y la verdad que se les ofrecía, alcanzar a ese nivel superior, o podían rechazarlas y perder su espiritualidad y el favor de Dios. En otras palabras, experimentar una caída espiritual. En todo lo que hemos estudiado ahorita, hermanos, que la Babilonia que cayó en aquel tiempo fueron los protestantes. Y cuando cayó, y eso es lo que yo quería saber, si la iglesia romana apostólica cayó hace mucho tiempo, ¿por qué no se anunció la caída? ¿Por qué? Porque todavía no era tiempo de denunciarlo, porque tenía que cumplirse la demás profecía de los protestantes que tenían que caer junto con ella. Bueno, tenía que caer las protestantes, no junto con ella porque ella cayó primero. O sea, lo que quiero entender es que tenía que darse el mensaje completo cuando los protestantes negaran los mensajes de los tres ángeles. Allí es cuando ya se anuncia. Amén, es lo que quiero explicar. La verdad de que Dios consideró propio emplear como instrumento para esta obra fue el mensaje del primer ángel. La doctrina que se predicaba era la que la hora del juicio había llegado y esto hacía inminente el segundo venimiento de Cristo. Y después de escucharla lo suficiente para ver las bendiciones que acompañaban a la doctrina y a los buenos resultados que producía, las iglesias en conjunto la rechazaron con desprecio y burla. Quedaron así probados los que demostraban claramente en su corazón estaba con el mundo y no con el Señor, y que así preferieran continuar. Pero el mensaje habría curado los males que existían entonces en el mundo religioso. El profeta exclama, tal vez con referencia a este tiempo curamos a Babilonia y no ha sanado. Jeremías 51:9. Pregunta a quién, como sabemos que la recepción del mensaje habría tenido ese efecto. Contestemos por qué fue tal el afecto en todos los que lo recibieron. Salieron de diferentes denominaciones o religiones y las barreras que los separaban quedaron niveladas. Fueron reducidos a átomos de credos que estaban en conflicto y abandonaron la esperanza antibíblica de un milenario temporal. Corrigieron sus falsas opiniones en cuanto al segundo advenimiento, el orgullo y la conformidad al mundo se desvanecieron y se corrigieron estuertos. Los corazones que se unieron en la más dulce comunión reinaron supremos el amor y el gozo. Así la doctrina hizo todo esto en favor de los pocos que le recibieron. Habría hecho lo mismo para todos si la hubiera recibido, pero el mensaje fue rechazado. Por todas partes del país se elevó el clamor. Ha caído Babilonia, y en la anticipación del movimiento presentado en Apocalipsis 18:1 al 4, los que proclamaban el mensaje añadían, salid de ella, pueblo mío. Como resultado, millares de personas cortaron sus relaciones con las diversas dominaciones. Un cambio notable se produjo en las iglesias con respecto a su condición espiritual. Cuando una persona rechaza la luz, se sitúa necesariamente en las tinieblas, y cuando rechaza la verdad, pone inevitablemente las manos y los pies en los cepos del error. A ello debe seguir una pérdida de la espiritualidad o caída espiritual. Esto fue lo que experimentaron las iglesias y decidieron
al herirse en los viejos errores y seguir propagando sus falsas doctrinas entre la gente. Por lo tanto, la luz de la verdad las ha abandonado. Tremendo. Algunas de ellas algunas de ellas sintieron deploración el cambio. Unos cuantos testimonios de sus escritores nos pintan la condición en que quedaron en aquel tiempo. En 1844, Christian Payelian expresó los siguientes lamentos. En todas direcciones oímos voces quejumbrosas, llevadas por toda brisa del cielo, heladas como las ráfagas de los tempanos del norte, que se asientan como incubos en los pechos tímidos, absorbiendo la energía de los débiles, nos indican a la tibieza de la división, a la anarquía y la desolación. Están angustiados las confines de Sion. También en 1844 el Regilias Telescope usó el siguiente lenguaje: nunca hemos presenciado una decadencia general de la religión como actualmente. Cuando recordamos cuánto escasean los casos de la verdadera conversión y la impenitencia y dureza casi sin parangón de los pecadores, exclamados casi involuntariamente con el salmista: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Qué pregunta? Ahora, sigamos ahí. Más o menos en aquel entonces se publicaron los periódicos religiosos invitaciones a ayunar y orar por el retorno del Espíritu Santo. Hasta el Sun de Filadelfia. Hasta el Sun de Filadelfia publicó lo siguiente. En noviembre de 1944, los infrascritos ministros y miembros de las diversas denominaciones de Filadelfia y el vecindario, creyendo solemnemente que de las actuales señales de los tiempos, o saber la pobreza espiritual de nuestras iglesias en general y los males extremos que reinan en el mundo de un derredor nuestro, parecen invitar con fuerte voz a todos los cristianos y tener momentos especiales de oración. Acordamos, por lo tanto, si Dios lo permite, unirnos en una semana de oración especial al Dios Todopoderoso por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. Muchas personas, o sea que cuando la iglesia protestantes cayeron, el Espíritu Santo se apartó de ellas y llegó y estaban comenzando a fornicar y a pecar algunos de. Por eso es que cuando vas a ciertas iglesias del domingo, hay mucho, y también en nuestras iglesias, no crea que no, porque el diablo se mete en todos lados, pero en en la iglesia en general, las iglesias que no han aceptado el mensaje de los tres ángeles y que siguen en sus errores, está una decadencia espiritual, no pueden guardar los mandamientos, no pueden hacer nada. ¿Ve? Sí, profanan el sábado. Y pues sí, algunos practican el adulterio y la fornicación dentro de esas iglesias. Yo he visto casos, ¿ve? Pero hay personas que aman al Señor ahí, sí lo hay. En todas las iglesias hay gente fiel que ama al Señor, pero viven a la luz que les fueron enseñados sus padres. ¿Ve? Pero al saber la verdad, se salen de ahí y se corrigen y viven como Cristo quiere que vivan. Esa es la diferencia. Ahora, Carlos G. Finley
Finney, querida evangelista, bien conocido, dijo en febrero de 1944, hemos recordado en que en general de las iglesias protestantes de nuestro país manifestaban apatía, hostilidad hacia casi todas las reformas morales de la época. Hay excepciones parciales, pero no bastan impedir, para impedir que este hecho sea general. Tenemos otro hecho que corrobora la ausencia casi universal de influencias reveladoras de las iglesias. La apatía espiritual lo domina casi todo y es terrible, profunda, como la testigua la prensa religiosa de todo el país. Las iglesias en general están generando, tristemente, se han alejado mucho del Señor y se la han retirado de ellas. Hermanos, voy a terminar, voy a hacer un párrafo más y luego vamos a parar aquí. Iba a llegar a la página 1.97, pero el tiempo se me ha acabado, hermanos, y realmente mis ojos se están cansando porque me hace mucho lectura en computadora, pues se cansa el ojo y debo de parar, pero mañana le vamos a seguirle a lo más que podamos. Lo que quiero hacer ya, hermanos, grabar una hora de sesión. Una hora de 10 minutos, 20 minutos está bien, pero una hora de sesión para seguir al siguiente día otra hora de sesión para tener ya más completo y terminar el capítulo, ¿no? ¿Verdad? Voy a leer unas párrafos más y luego vamos a cerrar la sesión por ahora y continuaremos. Yo lo voy a hacer mañana, voy a grabar mañana, pero ustedes lo van a tener listo tal vez para en 2 días. Este video está listo tal vez yo creo que inmediatamente va a estar listo, pero cuando se termine la grabación, pero me cuesta explicar porque ustedes ya están viendo este video ya grabado, ¿ve? Pero bueno, voy a estar trabajando en los videos casi todos los días porque voy a hacer las grabaciones de una hora o 1 hora y 10 minutos máximo. Porque no quiero aburrirlos tampoco a ustedes, ¿no? Porque hay temas que son muy demasiados largos, hermanos. A ver, ok. Sigamos con esta explicación y luego vamos a parar aquí donde dice forma de notable. Eso vamos a seguir leyendo. En noviembre de 1844, el Berlin Evangelist observó un artículo editorial. Algunos de nuestros periódicos religiosos deploran el hecho de que los revelamientos han cesado casi en absoluto en nuestras iglesias, como todos ellos atestiguan. Hace mucho que no se conocía una época de pobreza tan general. Existe un gran espíritu de arrebatamiento político y de celo y de todos los departamentos de las operaciones comerciales, pero hay la decadencia y la muerte se asientan como un incubo en el seno de la actividad cristiana y de la religión prosigue de la rutina de los deberes dominicales. Pero en cuanto a los momentos de refrigerio de la presencia del Señor, en los cuales el temor sobrecoge y al hipócrita, la convicción embarga al pecador y los corazones humildes se aferran a las promesas y luchan poderosamente por la conversión de las almas. En estos momentos se conocen solamente en la medida en que se los recuerda dulcemente como días que fueron, pero no existieron más. No solo sufrieron las iglesias una distinta pérdida de la espiritualidad en 1844, sino que desde entonces la decadencia ha continuado en forma notable. Las iglesias caídas, hermanos, ya no están, ya no se puede, ¿cómo se llama? Ya no está Dios ahí entre medio de esas personas, ¿verdad? Pero hay personas que aman al Señor, sí, y Dios acompaña a esas específicas personas, pero se corrigen la doctrina, se salen de ahí y se unen con el remanente. Si es una persona sincera y le hablamos, digamos, del sábado, un ejemplo,
lo acepta, la persona que ama al Señor lo acepta rápido. Sí, aquí está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia, el cristiano humilde, todo lo que está escrito en la Biblia y cuando le explican y le enseñan, obedece la Biblia. Todos los hijos de Dios que son ungidos con la sangre de Cristo, que son, bueno, sellados por el Espíritu Santo, van a obedecer la palabra de Dios tal como está escrita y tal como se les ha enseñado. Entre más luz tendrá el cristiano, más responsable será por esa luz que ha recibido, y si no la practica, será juzgado. Así de simple. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Voy a terminar aquí y mañana vamos a seguir en la página 193 al final del párrafo aquí. O sea, el siguiente día, pues, o el siguiente video, mejor dicho, esta es la parte 3, ¿verdad? Parte 2, parte 3. En la parte 4 vamos a explicar esto y vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a solamente hacer una hora. Cuando lleguemos a una hora, le vamos a descansar, ¿verdad? Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a orar en este momento y cantar una alabanza al Señor. Déjame... Bueno, vamos a orar en este momento. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias por acompañarnos en este día, Señor. Pon tu mano, tu espíritu en nosotros, cuídanos de todo mal. Y gracias, Señor, por todo. Acompaña a todos los hermanos, hermanitos que me acompañaron en esta parte 3, ¿verdad? De este tema. Y mañana, y acompáñanos en la siguiente sesión, en unos días, en la parte 4, Señor. Lo quise llegar a la página 197, pero ya no pude. Señor, por los ojos se me han cansado. Gracias, Señor. Acompaña a tus siervos fieles, Señor, y los que no han aceptado a Cristo, tócale sus corazones para que acepten tu sacrificio y te acepten a ti como único salvador personal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a escuchar el corito tema. Jesús, condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio verdad. Luego en la cruz donde no vi la luz, y mi alma de pecado de él, fue allí por fin vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En Dios en mi Salvador, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Luego en la cruz donde no vi la luz, y mi carga de pecado dejé, fue allí por fin volví a Jesús, y siempre con él feliz seré. Y el Padre le exaltó, a todo allá antes de ceder, tales cual soy yo. Luego en la cruz donde no vi la luz, y mi alma fue allí por fe volví a Jesús, y siempre con él feliz seré. Él se fue conmigo, está el fiel consolador. El día que me salvará el reino del Señor. Fue luego en la cruz donde no vi la luz,
Bendito sea el nombre de Dios.